Si decimos por fe, gracias a Dios, hoy tengo mi casa. Y gracias a Dios también creo que va a ser parte de nuestra fe, ¿no es cierto? Amén. Pero tal vez le da mucha relevancia, mucha importancia. Por la fe, hoy puedo tener mi primer 0 kilómetro. Y sí, son cosas que podemos también. Y ojalá sean parte de nuestras vidas. Pero no creo que para Dios signifique tanto. Ni tenga tanta importancia que pueda decir, mira, por la fe ya se puede comprar el cuarto 0 kilómetro. No creo que a Dios le importe mucho eso. Aunque tal vez ahí para afuera signifique algo para alguien y pueda decir, realmente este hombre, esta mujer tiene fe por mí, por las cosas que ya están comprando, que están haciendo. Cuando creo que muchas cosas, que lo que la fe logra, muchas veces no se ven. Ni siquiera la gente se va a dar cuenta, pero Dios tiene anotado. Dice el verso 33, que por fe conquistaron reinos. Ahora, muchos de ellos no fueron reyes. Si miramos la vida de Abraham por la fe, todo Canaán, toda la tierra que Dios le dio, dice, esa es tuya y es tu descendencia. Ahora, en ningún momento él buscó titular esa tierra, lo que muchos harían. Recorrería y Abraham diría, Dios, si vos me diste toda esta tierra, dame el título. A duras penas todavía Israel hasta el día de hoy está diciendo que ya hace miles de años que Dios se los dio a ellos y les pertenece a ellos, porque el dueño del cielo y de la tierra se los dio, así que qué más título quieren, ¿no? Pero humanamente hablando, nunca Abraham dijo, es mío, me pertenece, necesito estos títulos, Dios ya me lo dio. Él no reclamó, a pesar de que recorrió, pero sí creyó. Y creo que en el milenio, cuando el Señor esté reinando, realmente toda la tierra que Dios le prometió, de punta a punta, va a ser cumplido. Pero nosotros a veces estamos en eso. Dice, conquistaron reinos, hicieron justicia. No vamos a detenernos punto por punto porque solamente quería tenerlo como inicio. Dice, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y lo primero que pensamos es cuando Daniel estuvo en el foso, ¿no es cierto? Y sé que muchos dicen, bueno, Dios tapó la boca de los leones, o otro más espiritual dice, bueno, lo que pasa es que Daniel no tenía olor a carne, porque era muy espiritual. Bueno, le buscan la vuelta, pero entendemos y acá dice, ¿no? Sencillo. ¿Cómo se tapó la boca? Por la fe. Bueno, Dios, si por mi fe me van a tirar ahí, no hay problema. O sea que esa fe es lo que ya tapó la boca de esos leones. Nosotros a veces tenemos que atar, desatar, hacer un montón de cosas, pero creo que cuando actuamos en fe, Dios se encarga de todo lo que suceda a nuestro alrededor. Por la fe taparon boca de leones. Y a veces no solamente la boca de leones. Creo que se puede tapar la boca de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Y muchas bocas se van a seguir tapando. ¿De qué manera? Por la fe. No hace falta que te defiendas. No hace falta que trate de justificarte. No, yo quiero que vos entiendas. Yo quiero que vos sepas. A veces no hace falta decir una palabra. Tu fe va a hacer que la boca de muchos se tapen. No vas a evitar la crítica, no vas a evitar la murmuración, no vas a evitar muchísimas cosas. Tal vez a veces querés defenderte, a veces vas a querer inclusive hacer otras cosas. Hoy en día entre cristianos y en iglesia sucede que hay demandas. Pero es mejor que tu fe tape la boca, no solamente de los leones, sino de tus enemigos. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espadas. Sacaron fuerza de debilidad. ¿De qué manera? Por la fe. ¿Ahora esto se ve? No. Muchos ni se van a dar cuenta. Muchos ni van a entender.
Porque para hoy, para nuestro lenguaje cristiano, tener fe, oro por los enfermos y se sanan, y resucitan los muertos, y caminan los paralíticos, y aparece esto, desaparece lo otro. Parece que eso es fe para muchos, y es parte de la fe. Pero tal vez otros no se van a dar cuenta que tú sigues de pie simplemente por tu fe en el Señor. Ahora, eso no todos se van a dar cuenta. No todos. Por la fe sacaron fuerza de debilidad. Nosotros nos recordamos cuando Elías, después de comer ese pan y lo que le trajo el ángel, el agua, caminó 40 días y 40 noches. Eso es imposible. Si hablas con alguien escéptico, si hablas con un ateo, no, eso es historia. Seguramente que algo, una fábula, algo no me quiso decir. Es imposible que alguien camine 40 días, 40 noches, pero tampoco no era un super pan, sino que la fe. La fe. Y dice, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Sí, sabemos que hoy hay muchos de nuestros hermanos que están en la cárcel siendo realmente torturados y pasando cosas muy tristes, y que con una simple negación de su fe estarían afuera tal vez, sin problemas. Nosotros sufrimos un poquitito de calor por nuestra fe y ya, la gloria tiene que descender. Estamos muy lejos de la realidad. Dice que por su fe, las mujeres recibieron, alguna gente por su fe resucitaron, otros por la fe perdieron la vida. ¿Es la misma fe? Es la misma fe. Y alguien reclamaría, ¿cómo puede ser? Si por la fe, fulano resucitó y por la fe el otro murió. Bueno, es la misma fe. Dios sabe. Mas otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Ahora, nada de esto tiene lógica con la fe, porque la fe que hoy se predica es todo al revés. Si aún te ves pasando dificultades, es porque te falta fe. Si estás pasando algunas situaciones, porque te falta fe. Es muy diferente. Ahora, yo sé que por la fe también muchos de ellos tuvieron cosas extraordinarias, lograron, vivieron. Y sé que el fruto de nuestra fe tal vez va a ser que tengamos y obtengamos cosas, pero muchas veces tenemos que darnos cuenta que la fe no es que precisamente así tiene que ser. Por eso la fe que Dios predica es muy contraria a lo que Dios dice. Tampoco nos estamos diciendo que si tenés fe vas a pasar sufriendo toda la vida, que todo va a ser prueba, lucha, situación. No, yo creo que Dios es fiel y que va a permitir situaciones y circunstancias en nuestras vidas diferentes, de los cuales dice el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Inclusive, imagínense, todavía están esperando que nos juntemos con ellos para todos juntos recibir. Nosotros le reclamamos a Dios todos los días. Un mes ya oré, 2 meses ya oré, un año estoy orando.
Ellos por fe recibieron, alcanzaron y todavía están esperando el día para recibir. ¿Qué tal estamos al lado de ellos? Nosotros nos pasamos reclamando y pensamos, ¿cuánto ya ayuné por esto? ¿Cuánto ya oré por esto? ¿Cuánto ya clamé por esto? ¿Cuánto? Y Dios a veces hace rápido y a veces no. Y si a alguno le hace más rápido, ya no vamos a enojar. No puede ser. Es que la misma fe va a producir de diferentes maneras con cada uno de nosotros. Lo importante es que tengamos la certeza que estamos actuando en fe. Ahora, toda esa fe, lo que hace, lo que mueve, lo que hace que suceda. Y nosotros de igual manera, Pablo dijo claramente en Romanos que el justo por la fe va a vivir. No hay otra forma, no hay otra manera. Si queremos de verdad el cumplimiento de la palabra. Y sé que podemos pedir fe, podemos estar donde fe, pero por fe hemos comenzado. Por fe hemos alcanzado la salvación, la redención, y un día se va a ver. Pero mientras caminamos en esta vida, mientras vivimos todavía aquí, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el fin de nuestras vidas? Sé que estamos, como anoche escuchamos, preparándonos, esperamos al Señor, queremos estar listos, queremos estar preparados, pero si fuéramos nuestro enfoque solamente en eso, somos muy egoístas porque yo me quiero preparar, yo quiero estar listo, ustedes también, pero no es que a mí que me importa qué pasa con los demás o qué importa allá afuera, no. Mientras tanto que eso suceda, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos preparando, queremos estar listos, sí, pero no es que nos enfocamos solamente en nosotros, porque somos un cuerpo. Y por esa fe dice que ellos lograron, conquistaron, hicieron. Y sé que la mayoría de los que nombran es el Antiguo Testamento, porque se estaba escribiendo recién el Nuevo. Pero espero que si Pablo algún día siguió escribiendo, estoy seguro que muchos otros más estarán en la lista. Quiero ir ahora a Hechos capítulo 4, porque por esa misma fe sucede una cosa como sucede la otra. Cuando la iglesia comienza, ya todos sabemos, conocemos muy bien, comenzaron con esa misma fe, porque el mandamiento del Señor era, vayan y esperen, ¿no? En el capítulo 1, simplemente para rememorar, vamos a decir, ¿no? Hechos capítulo 1. Dice el verso 7 y 8, les dijo, hablando de Jesús, no os toca saber a vosotros, porque ellos ya querían saber qué va a pasar, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero nosotros y la iglesia y ellos, ¿en qué debían ocuparse? ¿En qué deberían estar enfocados? Sí, el Señor viene, creemos eso, debemos prepararnos. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El mandamiento fue muy claro de parte del Señor. Está bien, preocúpense por los tiempos. Y Jesús, sabiendo y entendiendo los tiempos, dijo, yo ni siquiera todavía volví al Padre. Y ustedes se están preguntando y preocupados. No, más que eso, hay algo importante que tenemos que hacer mientras que estamos esperando y mientras que Él viene. Así que ustedes ya conocen lo que dice el capítulo 3, el capítulo 4, parte de ello. La iglesia comienza, avanza, crece, se multiplica. Y también con ello siempre viene acoplado la persecución. Por eso creo que más de una vez le dije
tenemos que ser muy cuidadosos cuando a veces en YouTube, por las redes aparecen, se dicen cosas de fulano, de mengano, que el cantante fulano, que el predicador fulano. Mejor no opinemos por nadie, ni tampoco alce y dejemos eso ahí. El Señor sabe cada corazón, cada vida, y dice que los ángeles se encargarán de separar la cizaña del trigo, ¿no? Oremos y sobre todo que el Señor guarde nuestros corazones, ¿no? Pero hoy la gente va a clasificar y la gente ya le juzga porque tal vez no está de acuerdo con ciertas cosas, pero eso no es nuestro enfoque. No perdamos el tiempo con eso, sino entendemos qué es lo que Dios quiere para y con nosotros. Así que está la persecución, viene, y dice después, a partir del verso 29, vamos a leer para entender un poquito mejor. Está hablando a la gente que está en ese lugar, después de ya que comienza esa persecución. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, que levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Y para eso era, dice: y recibiréis poder para ser testigos, para poder hablar, para poder testificar, para poder predicar. Pero comienza, ¿no es cierto?, la persecución, comienza de todo a su alrededor a levantarse. Y después en el capítulo 4, el verso 29, la iglesia dice: crecía, avanzaba, había milagros, había señales, un mover poderoso del Espíritu Santo. Pero ahora la iglesia se reúne y dice el verso 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Acordémonos lo que leímos en Hebreos 11, que por esa fe taparon boca de leones, por esa fe, ¿no es cierto?, hicieron tantas cosas, sujetaron y liberaron, por esa misma fe. Ahora la iglesia está comenzando, el mover de Dios, la fe de ellos hacía que las cosas sucedan. Y dice el verso 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Siempre, ya hemos hablado varias veces de esto, pero nos hace pensar a lo que nosotros oramos hoy. Sé que oramos por recursos, pedimos a Dios su bendición, queremos y está bien. No digo que Dios no esté de acuerdo. Pero la oración de ellos está enfocada en otras cosas. La oración de ellos lo lleva, la fe de ellos lo lleva a orar por otras cosas más importantes, que verdaderamente son necesarias y que va a producir lo que tal vez ellos estaban esperando. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no se pusieron: Señor, manda fuego sobre nuestros enemigos, mira lo que se están levantando, mira, Señor, tal cosa, Señor, destruye lo otro, manda ángel allá. Está bien, yo no sé si oraban o no, pero la palabra por lo menos no nos dice. Pero ellos piden algo tan importante y tan poderoso. Muchas veces hemos dicho de que el diablo puede hacer muchas cosas y lograr muchas cosas en nuestra vida, pero mientras no logre taparnos la boca, todavía hay esperanza. Que te tape el oído, que te tape los ojos, que te deje, bueno, en el nombre de Jesús ha reprendido, pero digo de cierta manera, supongamos que no pueda mover ni un dedo, pero mientras te permita hablar, siempre habrá poder y autoridad, y habrá, vamos a decir, herramientas con las cuales las cosas pueden suceder.
Ahora, si el diablo logra taparnos la boca, entonces comienza a tener grandes victorias. ¿Y ellos qué es lo que piden? Señor, mira sus amenazas. Es lo único que siempre el enemigo ha levantado. Esa amenaza, que tal vez no es una voz audible, no es que te venga precisamente a hablar, pero hay amenaza, ¿no? A veces viene y te dice: no va a salir, no vas a poder, no vas a lograr, no va a suceder. Son amenazas, ¿para qué? Para intimidar, para que vos y yo nos quedemos, para que vos y yo digamos: la verdad que ya le cortaron la cabeza a fulano, ya le metieron preso a fulano, ¿y ahora qué hacemos? Pero ellos dicen: Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo esto? Muchas veces nosotros podemos hablar lo que creemos y es verdad, pero ellos piden algo más que eso. Ellos dicen: nosotros queremos hablar, pero con denuedo. ¿Saben lo que significa denuedo? Es fuerza, es autoridad, es poder, es convicción. Sé que no digo, no es que vamos a predicar y tener que gritar y tener que saltar, porque no, a veces sí, a veces no, pero yo creo que cuando estás hablando, la gente, y no solamente la gente, sino que el enemigo tiene que ver de que lo que estamos diciendo es cierto, es verdad, pero cuando alguien lo dice con autoridad, con denuedo, con fuerza, con ánimo, es diferente. El enemigo lo sabe y los demás también se van a dar cuenta. Creo que muchas veces le dije, yo escuché por ahí que dicen que los perros pueden oler, porque cuando tenemos miedo, dice que nuestro cuerpo, por la reacción que tenemos, despide un cierto olor, que ellos pueden darse cuenta que estamos teniendo miedo. Pero cuando nos plantamos y demostramos que no tenemos miedo, tienen que salir corriendo. Y yo creo que el enemigo es menos parecido. Huele. Y si huele medio temor, medio desánimo, medio cobardía, dice: este le voy a poder morder. Pero cuando no, también sabe, también entiende. No, creo que acá el que me va a morder es diferente. Y ellos piden, hay amenazas, porque a la orden: cállense, no hablen más. Yo creo que la única cosa que el diablo quiere siempre es que no hablemos más. Ándate al culto, cantá, ándate tranquilo, vos sos demasiado fiel, el más fiel de la iglesia, pero no hables. Vos nomás, para vos nomás. ¿Entienden? Pero ellos entienden eso y conceden. Hoy tal vez acá decimos que en Paraguay no hay persecución, pero tenemos que abrir mucho los ojos. ¿Cuál es el fin de la estrategia de todos estos planes que se vienen? De cierta manera, acallarnos. Ya en ciertos países vos no te podés poner a predicar en la calle, no te podés poner a hablar en la plaza, porque alguien te denuncia por perturbación de la paz y ya te mete preso. No te dicen: te llevamos preso por predicar el evangelio. No te dicen así. No te dicen: te vamos a llevar preso porque estás predicando por la palabra. Te vamos a llevar preso porque estás perturbando. Entonces, disimuladamente, en muchos países vos tenés que adecuarte a la iglesia para que el sonido no salga afuera. Aunque pasan por la calle como locos y te rompen todo el oído, pero eso no es perturbación, no es polución. Entonces el enemigo viene hoy de otra manera y va a hacer acallar a la iglesia. Reúnanse ustedes, canten ustedes, hagan todo ustedes, pero ustedes nomás, no necesitan. Y ellos lo que le piden es: concede que con denuedo.
Nosotros muchas veces dijimos que cuando Jesús dice que el reino de los cielos sufre de violencia y los violentos lo arrebatan. Pero tenemos que vivirlo, tenemos que hacerlo. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Y cuando esto sucede, cuando esto hacemos, cuando esto entendemos, entonces dice el verso 30, mientras extiende tú tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Y yo creo que a veces el milagro no sucede porque nosotros, aunque creemos, ¿cómo le reprendemos al enemigo? Porque yo creo que de lo que estamos convencidos vamos a hablar, ¿no es cierto? Si creemos la sanidad, tenemos que hablarlo. Si creemos en los milagros, tenemos que hablarlo. Si creemos en el Evangelio, tenemos que hablarlo. ¿O no? Pero nosotros muchas veces tenemos más convicción de cosas del mundo que de las cosas de Dios. Y hablamos con denuedo cuando se trata de defender a nuestro equipo, por ejemplo. ¿O no? Hablamos con tanta convicción, hablamos con tanta seguridad. Imagínense que el mismo denuedo, la misma convicción, la misma defensa tuviéramos para con el Evangelio. Tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que pedir perdón a Dios. Y ni qué decir cuando defendemos nuestros derechos. Cuando vamos a defender nuestra razón. Pero ¿y cuando vamos a defender el Evangelio? ¿Hay denuedo? Entonces, si no entendemos el propósito de nuestras vidas como hijos de Dios, ellos, Señor, dijeron, no te pedimos que le mate al rey ahí, ni que destruya a todos los religiosos, Señor, tal cosa. No, ellos solamente te pedimos uno, porque con eso lo demás va a suceder. Porque a veces, yo sé que el Espíritu Santo trae convicción, ¿no es cierto? Él es el que convence de pecado. Pero el problema es que el Espíritu Santo no puede convencer de pecado porque nosotros no estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Si le decimos que el Señor liberta, sí, tal vez creemos, pero no hablamos con denuedo. Porque no estamos convencidos. No hay convicción en nuestras vidas de lo que creemos. Pablo dice, creí, por lo tanto hablé. Vos te das cuenta que cuando vos hablas de algo que vos estás convencido, hablas con fuerza, con convicción, con seguridad y indubtablemente lo haré. Pero cuando se trata de nuestra fe, ¿cómo hablamos? No le vamos a convencer a nadie. No va a haber convicción. Porque nos falta. En ese denuedo, si ustedes miran, significa muchas cosas, fuerza. Y de la traducción del griego más o menos como señalar. O sea que cuando alguien te está tratando de convencer y te está tratando de meter lo que él cree, por así decirlo, ¿no? Escucha, entendí. Y capaz de meterte el dedo en el ojo, ¿no es cierto? Está buscando ver la forma, cómo convencerte, cómo hacerte entender. Si el Evangelio, si habláramos así de nuestro Señor, si tuviéramos la misma osadía, el mismo coraje, el mismo valor. Entonces la iglesia lo que pide es, Señor, hay amenaza, no quieren que hablemos, no quieren que prediquemos, no quieren esto. A veces tenemos miedo o vergüenza de hacer ciertas cosas en Facebook porque de repente nos pueden bloquear. Bueno, si te bloquean por predicar, vaya y pase.
Pero ellos piden algo tan importante en nuestra vida, tan necesaria en nuestras vidas. De nuevo, fuerza, coraje, valor, osadía, entusiasmo, ganas, lo que vos quieras agregarle ahí, eso es de nuevo. Y dice ellos, nosotros queremos predicar, no algo teológico, no es algo bien programado, bien preparado. Puede hacerlo, claro que sí, es necesario. Punto 1, punto 2, punto 3, no hay problema. Pero tiene que haber convicción, tiene que haber seguridad, tiene que haber realmente en nosotros entendimiento y fuerza de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Con autoridad. A ver. Y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Sí. Necesitamos. Cuando Pablo, después vamos a leer, en Timoteo también, no le dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Y ellos piden, ellos oran. Y espero que el Espíritu Santo pueda hacernos entender. Necesitamos pedir, Señor, de nuevo para hablar tu palabra. Si a veces para defender mi razón, si a veces para defender lo que yo creo, de lo que yo estoy seguro, ¿Y cómo es la palabra? ¿Y por qué no el Evangelio? ¿Por qué no? Dice el capítulo 4 de este mismo Hechos. Pedro y Juan están predicando, hablando, enseñando, sin temor alguno. Acuérdense que Jesús hacía unos días que fue crucificado. Hacía un tiempito atrás que Jesús había sido crucificado por eso. Pero ellos defienden con tanta fuerza, ese que ustedes mataron, ese que ustedes crucificaron, ese es el Salvador, ese es el Hijo de Dios. Y necesitan arrepentirse. Hay que tener coraje. Porque a los mismos que mataron a Jesús, ahora tener que decirle que ellos estaban equivocados y que ese es el Salvador. Y dice el verso 12, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo, ¿qué cosa vieron? Él no dice, wow, qué tremendo mensaje, ¿vieron? ¿Hasta qué punto? Yo te voy hasta el punto 5, no, el punto 7 era el más. Y ahí no, está bien, hoy se habla de, ¿cómo es esto? En los estudios, algo hablamos también cuando estudiamos, se me fue la palabra. No, ¿cómo se separan la palabra? Los mensajes. Hermenéutica, después está la hermenéutica. Hermenéutica, homilética. Hay 3, 4 palabras, ¿no? Y me viene a la mente, dice que un predicador recién salido del instituto de la Universidad Teológica se fue como, vamos a decir, recomendado a una iglesia y entró a predicar. Y sale recién, imagínense, de la universidad y comienza a hablar, ¿no? Entonces, de homilética, de hermenéutica y de toda la náutica que había, ¿no? Y él estaba ahí, realmente un espectáculo su mensaje, ¿no? Y todo, cuando él termina de predicar, todos esperan que toda la iglesia le aplauda. Y se baja, ¿verdad? Y ve que la iglesia simplemente le mira y todo eso, hasta que se acerca a un ancianito de la iglesia y le dice, ¿qué tal? Parece que no está todo muy lindo. Dice, pero creo que todo eso que vos hablaste, mejor decir que hablas en lengua. Entonces, a veces, yo no digo, no estoy en contra, ¿no? Es bueno y es necesario. Pero si nos falta de nuevo, puede ser un espectáculo, una maravilla.
Pero si no hay denuedo en lo que hablamos, el Espíritu Santo no puede traer convicción. Entonces, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo. Qué lindo título, ¿no? Si a nosotros nos llegaran a llamar ignorantes, nos vamos a ofender y nos vamos a la iglesia, ¿no? Tal vez nosotros no, pues estamos un poco crecidos, vamos a decir, ¿no? Pero si alguien nos trata de ignorante, no vamos a ofender. Y no estamos haciendo apología de la ignorancia ni de no estudiar. No, yo siempre digo, estudien, ojalá que estudien su Biblia, estudien, compren materiales o si haya una posibilidad, háganlo. Pero los que aquí resaltaron la multitud y toda esta gente que estaba a su alrededor, aquí era, hablaban con tanta convicción, con tanta seguridad, que es imposible. Y son gente, dice, sin letra, del vulgo. Y se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Porque ¿cómo predicaría Jesús? Y si somos sus discípulos, tenemos que hablar como Él. Tendríamos que predicar como Él. Tendríamos que vivir como Él. Dice el capítulo 13 de este mismo hecho. Capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 36. Dice así el verso 36, Hechos 13, 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado el perdón de pecados. Pero, a ver, no, está 26. No, es 46, perdón, 46. Yo puse 36. Estaban hablando, estaban testificando. Pero algo que llamó la atención y lo que a ellos le impresionó, dice el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Es una palabra de desafío. Le está hablando a gente que había rechazado y matado a Jesús. Y él no tenía temor. Hoy se trata, ustedes saben que lamentablemente el sistema está haciendo de que en las iglesias se busque predicar lo más liviano posible, lo menos ofensivo posible, a tal punto de que ciertas palabras se va a sacar. Yo no sé si alguna vez van a sacar la palabra vaca, la palabra sacrificio, porque a los veganos le van a ofender. Si Pablo dice de todo lo que hay que necesaría comer, entonces los veganos no van a poder comer con nosotros. Hoy en día el mensaje tiene que ser suavecito, tratar de que la gente no se incomode porque se tiene que sentir bien. Hoy
Me hizo pensar lo que no hace mucho había escuchado a un hombre decir: hoy la mayoría de los predicadores buscan de que la gente se sienta bien y cómoda en la iglesia. Y si buscamos eso, entonces vamos a tener que cambiar el mensaje, porque mayormente la palabra nos tiene que incomodar, nos tiene que mover, nos tiene que sacudir, tiene que hacernos ver lo que está mal para tratar de hacer lo que está bien. Entonces no es que voy a buscar qué me gusta, qué no me gusta, si me siento bien, si me hace bien. Y yo no digo que la palabra sí sana, la palabra bendice, la palabra es poderosa, pero no venimos a buscar cosas que simplemente nos hagan sentir bien. Y Pablo habla y dice: con denuedo, imagínense, si ustedes siguen leyendo, le enfrenta, les confronta. Y eso no es fácil. Porque hoy tristemente lo que se busca es que la gente se sienta bien en la iglesia. Y yo no estoy diciendo que todo el mundo la vamos a agarrotear y que la vamos a dar con un palo, no. Yo creo que el Espíritu Santo es fiel, la palabra es fiel, y aunque me diga lo que está mal, yo voy a estar feliz. ¿Por qué? Porque si quiero cambiar, si quiero agradar a Dios, entonces me va a hacer sentir bien. El problema es que si no quiero que se me incomode, si no quiero que se me diga lo que está mal, si no quiero que se me digan lo que yo ya sé luego, no. Esa palabra de nuevo, necesitamos que el Espíritu Santo pueda realmente poner en nuestros corazones y en nuestra boca por sobre todas las cosas. El capítulo 14 de este mismo hecho. Vamos a leer del verso 1. 14:1 dice Hechos: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, ¿entienden ese? Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Por eso yo creo que Dios a los evangelistas le dio un carácter especial y una voz especial. Si no, no va a convencer a nadie. Sé que algunos abusan un poco, no sé, ya exageran, pero creo que Dios por algo le levantó al apóstol Pablo, porque el carácter que él tenía. Dice el verso 2: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, salieron todos corriendo y entonces dijeron: vámonos de acá porque son todos incrédulos. ¿No? Y hablaban calladitos, escondiditos, por mensaje nomás ya. ¿Verdad? Qué diferente el carácter, qué diferente la actitud de los cristianos. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian muchas veces? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo y confiando en el Señor. Entonces, dice el cual da testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cómo no va a suceder? Si hablaban con convicción, con seguridad, con confianza, con convencimiento. ¿Qué es lo que pidieron cuando leímos en Hechos? Señor, concédenos que hablemos con denuedo, y mientras tanto, ¿qué vas a hacer vos? Vos movés tu mano para que sucedan los milagros, las maravillas y sucedan las cosas allá afuera, ¿no es cierto? Entonces ese denuedo, ese esfuerzo, ese entendimiento, esa convicción, esa autoridad para poder hablar y testificar. Entonces, ¿qué dice? La gente se levantó, la gente dice, comenzó a levantarse contra ellos, pero se quedaron mucho tiempo y hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Creo que una de las cosas que nos falta y que necesitamos pedir a Dios, poder hablar con denuedo. Mientras tanto que Dios mueve su mano, mientras tanto que Dios hace las cosas, mientras tanto que Dios se encarga de lo que sucede allá afuera. Pero eso nos tiene que hacer entender. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6.
El apóstol Pablo, que tuvo la revelación, y siempre digo de que él fue llevado, vio, escuchó, dice cosas tremendas, poderosas en los cielos. Dios le da una revelación, la revelación de la gracia, le da la revelación de la iglesia preparándose para ser la esposa del Cordero. Y tal vez diría, no necesitaba de nadie. No, nadie puede solo. Y dice el capítulo 6, a partir del verso 10, habla de toda la armadura de Dios, de cada cosa que tenemos que ponernos y que tenemos que usar. Y dice el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y entonces dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, con convicción, con seguridad. Porque muchas veces hablamos cosas, son ciertas, son verdades, son la palabra de Dios, pero no hay convicción en nosotros de lo que estamos diciendo. Y el enemigo muchas veces va a tratar de poner ese temor y esa vergüenza en nuestra boca. ¿Qué vas a decir? Va con la hereta. Si vos me decís, pastor, no puedo por mí porque me duele mucho acá, y de repente yo le digo, ¿qué voy a orar si a mí tal cosa? Pero porque hace. Dios hace. Dice Pablo, ¿no? Después de hablar de toda esa armadura, de hablar de la oración, necesitamos eso. Entonces dice también, oren por mí. ¿Por qué? Porque nos ponemos toda la armadura, pero para chusquear nomás, no. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con fuerza, con gana, con entusiasmo, con autoridad, con poder, con gracia, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Yo sé que por ahí, si hablan mal de alguien que nosotros amamos mucho, es potas o vale, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Todos acá estamos muy chulinas, pero ¿qué vos dijiste de él? ¿Y vos quién sos para hablar? Está bien hasta cierto punto, ¿verdad? Porque vamos a defender algo que creemos que es verdad. Nunca defendamos la mentira. Pero si es verdad, no hay problema. Pero ¿cómo defendemos la verdad del Evangelio? ¿Cómo defendemos la verdad de la palabra? Hasta a veces nos callamos, ni siquiera defendemos. ¿Por qué? Porque el enemigo logra meter vergüenza. Y Pablo dice, soy embajador en cadena. ¿Ustedes creen que Pablo tenía vergüenza? Diciendo, ya te dije, ¿cómo ya predicaré en la cárcel? ¿Qué van a hacer de mí? Habla de Dios Todopoderoso en la cárcel. ¿Saben cuántos habrán convertido estando el preso? ¿A cuánto ganó para el Señor ahí? Cuando cantaban con Sila, todos los presos dicen que lo oían. Y lo que pasó después, ¿ustedes creen que la Biblia no dice? Pues yo creo que más de un preso se habrá convertido. Estos tipos cantando hicieron que toda la cárcel se caiga. Algo tiene que haber. Y no creo que cantaban en voz baja, vamos, para que no nos escuchen los demás presos. Por algo dice que todos los presos lo oían. Yo creo que necesitamos urgentemente pedir al Señor esto. Y Pablo dice, oren por mí, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del
Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él, cómo debo de hablar. De lo que estamos convencidos, de lo que estamos seguros, pero no tengamos temor entonces. Y Pablo pide, y él dice, yo necesito, dice, que cuando yo abra mi boca, realmente pueda hablar como debo de hablar. Si otra gente defiende, si otra gente habla, te grita en la cara defendiendo tal vez sus cosas, y nosotros a veces lo hacemos con un poco de vergüenza. Que el Señor nos libre. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Dice así la palabra. Vamos a leer los primeros versos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué oposición que hay hoy? Ay, Señor, qué pesado también. ¿O no hacemos así? Sí. ¿Qué oposición? ¿Viste cómo había? No pudimos orar. ¿Qué oposición que había? No pude leer mi Biblia. ¿Necesitamos de nuevo? Necesitamos. Qué pesado que está el ambiente. No pudimos, hoy Señor, no. La verdad que me preparé con todo, pero no pude predicar. Qué oposición. Y a veces que hay. ¿Qué hay? Ay. ¿Qué dice Pablo? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado, o sea que no venían del hotel 5 estrellas y se subían a la plataforma para predicar. Acababan de ser garroteados, vituperados, escupidos, acababan de pasar la peor cosa. Si no tuviéramos la fe que él tuviera, correríamos de ese lugar y vamos a otro lado a predicar porque había poco el ambiente. Como sabéis, dicen, tuvimos denuedo en nuestro Señor, en nuestro Dios, para anunciar el Evangelio de Dios en medio de ¿qué? De gran oposición. Da gusto cantar, predicar y hablar donde vemos todo un ambiente, no es bienvenido, acá está el gran fulano, hoy nos va a honrar y tal cosa. Claro, qué bien, ¿no? Pero cuando te subís para cantar y predicar y cuando ves que todos están así, pues sí, Señor. Solamente el Espíritu Santo puede romper. Y si entendemos y hay convicción en nuestra vida, Pablo dice, hay una gran oposición, pero ahí con más fuerza, con más ganas, con más entusiasmo. Y tenés que desafiar. ¿Que te va a tocar? Sí. Y no voy a dirigir más, ¿por qué? Porque todos me miran mal, yo diría. Con denuedo, en medio de gran oposición, y a veces no es el diablo, el demonio precisamente. Por eso necesitamos denuedo, convicción, seguridad en nuestra propia vida, y bueno, ahí más, como dicen algunos, me rebalan los demás. Hay oposición, hay esto, aquello, lo otro. Ese es el problema de ustedes. Pero que el enemigo no logre tapar mi boca para seguir hablando con denuedo. Y Pablo dice, y él entiende,
Por eso es que anima. Y nosotros, yo no creo que hayamos predicado como la oposición que Pablo tenía en ese tiempo, porque acaba de ser garroteado, escupido, acaba de pasar la peor cosa. Por lo tanto, si fuera yo, ya bueno, saben que mano, la verdad que hoy vine con toda la gana para predicar, pero anoche me garrotearon, estoy apenas estoy acá. Así que ustedes van a entender, hermano. ¿No? ¿Qué dice que por la fe? Leímos en Hebreo, sacaron fuerza de debilidad por la fe. Imagínense a Pablo chorreando, todo sangretado, herida aquí por allá, pero con tanta gana. El Pablo dice, las pintas, ¿qué le voy a hacer a este para hacerle caer? Para terminar, vamos a leer 2 Corintios, Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Dice el verso 6, que sabemos muy bien. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué necesitamos todo eso? ¿Por qué tenemos que pedir? ¿Por qué tenemos que avivar? ¿Por qué tenemos que desechar ese espíritu de cobardía? Dice el verso 8, por tanto. Y no le está hablando a un nuevo cristiano, le está hablando a Timoteo, el que caminó, el que predicó, el que viajó con él, el que anduvo muchos años con él. Y a quien Pablo le llama hijo. Y era quien tenía que seguir anunciando el evangelio después de la partida de él. Y Timoteo era joven y no pasó lo que Pablo pasó algunas cosas nada más. Pero Pablo dice, aviva el fuego, enciende eso, y por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. La misma cosa nos dice a nosotros. No te avergüences de dar testimonio de tu Señor. No te avergüences. No nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. Y segundo, Pablo le dice, ni de mí. ¿Dónde está tu predicador? Está en la cárcel. Y vos me vas a venir a hablar a mí. Claro que él estaba preso por causa del evangelio, no estaba ahí por sinvergüenza. Estaba por una causa justa. Pero desde luego que tal vez sentiría cierta vergüenza. Es grande si Pablo, tu apóstol, está preso. No te avergüences del Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pero no me avergüenzo. Y es
Arma que más el diablo ha estado usando con los hijos de Dios. Nos queremos avergonzar de nuestro Señor que murió por nuestros pecados para salvarnos y darnos vida. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Si nosotros, aunque nuestro equipo pierda 10-0, igual le defendemos, ¿por qué no defendemos a aquel que murió y resucitó? Aquel que está sentado a la diestra del Padre, que venció al diablo, que venció el pecado, que venció el mundo, que venció todo, pero tenemos vergüenza. Creo que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que ponga de nuevo. Porque nuestros valores, nuestras convicciones, necesitamos ordenarlos conforme a la palabra. Porque yo sé en quién he creído. Necesitamos convicción y seguridad en nosotros mismos para poder hablar y testificar con ese denuedo. Y estoy seguro, ningún momento habla de duda, de temor, de miedo. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todo está asegurado en las manos de Dios. Todo está seguro en Él, no va a faltar nada. Él prometió, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Pero mi parte es también cumplir lo que Dios tiene para conmigo. Entonces Pablo le dice, no te avergüences ni del Señor ni de mí. Habla, predica, testifica. Y vamos a leer el último versículo en Hechos, el capítulo 4 que estábamos leyendo. Dice el verso 29 en adelante: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y Dios concedió? Dios concedió. Dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace hablar con denuedo, con convicción, con seguridad, con poder y con autoridad? La llenura del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Jeremías en un momento dijo, Dios, no voy a hablar más, no voy a predicar más, porque Israel hace todo al revés. Lo único que hacen, yo les predico y me tiran en un pozo, en una letrina. Por días estuvo encarcelado, estuvo esposado, y solamente dice le daban pan. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra, pero era un pan. ¿Cómo que le dice? No. Acá tengo. Tipo pan de angustia, algo así era. O sea que yo creo que le daban un pedacito de pan como para que no te muera de hambre. ¿Quién va a querer predicar así? No. Si hoy la mayoría de los predicadores se pelean por ofrendas, diezmos y por esto y por aquello. El mayor problema de las iglesias hoy. Entonces dice que aquel lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? ¿Qué problema? Ay, Dios contestó rápido. Necesitamos, porque no es por gritar, no es por saltar,
Sí, tenemos que hablar, porque yo creo que cuando vos vas a defender una verdad, vos sabés, te alterás todo mal. ¿Y cómo si vamos a defender la verdad de la palabra? La verdad del Evangelio. Necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo. Quisiera que inclinemos un momentito nuestro rostro. Creo que yo sé que a mí me falta, y no sé si a ustedes les faltan de nuevo. ¿Por qué? Porque un día el Señor nos va a reclamar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias en esta mañana por poder compartir tu palabra. Miramos, Padre, como hemos leído, aquellos hombres y mujeres que por su fe, todo lo que hicieron, todo lo que lograron, todo lo que alcanzaron, todo lo que vivieron por la convicción de su fe. Señor, tenemos el testimonio del apóstol, que por esa fe, Señor, muchas cosas tuvo que pasar, pero no taparon su boca. Con denuedo habló, con denuedo testificó, con denuedo predicó. Y Señor, tu iglesia necesitamos en estos tiempos. Señor, hoy mucha gente se discute. Señor, hoy en las iglesias hay mucha discusión por doctrinas, por palabras, por forma de entender, por forma de hacer, por forma de predicar, pero pocos, Señor, se encargan y entienden que tenemos que estar para la defensa del Evangelio, la fe, la seguridad, la convicción de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Señor, hoy perdemos la comunión por discusiones necias, por discusiones tontas, por cosas que nosotros creemos, que muchas veces ni siquiera están de acuerdo a tu palabra. Pero Dios, ayuda a tener una fe genuina, una convicción genuina, la verdad de tu palabra, la verdad del Evangelio, y que con denuedo lo hablemos, lo testifiquemos, lo prediquemos, lo anunciemos, Dios. Porque si no hablamos así de tu palabra, Señor, seguiremos discutiendo los unos con los otros por cosas necias y por cosas tontas. Y el enemigo gana territorio y el enemigo gana ventaja. Señor, perdona los pecados de tu iglesia. Tantas congregaciones, Dios, que se pasan discutiendo por temas doctrinales, por costumbres y por ciertas cosas que no sirven para nada. Y Dios, el enemigo, sigue anunciando por los cuatro vientos. El diablo, Señor, está anunciando sus mentiras por todos los recursos habido y por haber. Y tu iglesia, Señor, muchas veces nos quedamos callados, tenemos vergüenza, tenemos temor, tenemos miedo. Perdona, Dios, ese pecado contra ti. Y que tu Espíritu Santo ponga coraje, ponga valor, osadía en nuestra vida, para que hablemos sin temor, Señor, y que podamos ser testigos de tu poder y tu gloria. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados, porque nos avergonzamos de ti. Señor, muchas veces no tenemos miedo de defender cosas mundanas, pasajeras, y nos avergonzamos de dar testimonio de tu palabra, de tu verdad. Un día, Señor, rendiremos cuenta delante de ti, porque somos tus hijos y estamos aquí para anunciar, para testificar, que lo hagamos con fe, Señor. Que nunca el enemigo logre tapar nuestra boca, sino que haya convicción y denuedo para ser testigos fieles con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor.